Bienvenidos a Revolución Centro Fitness. Mi nombre es Rafael Dávalos y soy head coach aquí en Revolución Centro Fitness. El día de hoy estamos en el podcast de Colectivo Revolución Centro Fitness, el podcast donde hablamos de fitness. Y pues, en el episodio de hoy vamos a platicar acerca de los suplementos. ¿Y qué pasa con todo este tema alrededor de los suplementos? La cuestión es que muchos de nosotros creemos que los suplementos son una herramienta que deberíamos utilizar todos los días cuando hacemos ejercicio. La realidad es que no. Hoy en día existen muchos tipos de suplementos, hay muchos que funcionan, hay otros que no funcionan, y todo esto va a depender simple y meramente de para qué los quieres o por qué los quieres. Normalmente nosotros, cuando tenemos una consulta con nuestros clientes, llegamos a proponerles suplementos cuando es necesario. Al principio creemos que no es necesario porque creemos firmemente en que todo lo que necesitas está en los alimentos. Cuando tu alimentación es variada, es adecuada y es balanceada, no hay necesidad de tener suplementos, a menos de que sea por tiempo, a menos de que quieras comer más, a menos de alguna de estas cosas y muchas otras ideas que ahorita no tengo en mente, pero que estén relacionadas con eso. Primero voy a empezar con que ustedes sepan cuál es la definición de un suplemento. Literal, suplemento es dos palabras compuestas. Suple, que va a suplir un alimento. Así de sencillo. Por eso se llaman suplementos, porque suple o se encarga de suplir un alimento, el que ustedes quieran. Proteínas, grasas o carbohidratos. Yo quiero pensar, y a menos de que alguien me diga lo contrario, quizá Raquel. Raquel también está con nosotros hoy, pero está en línea. Hoy también tenemos aquí al coach Pepe. Se me pasó presentarlos. Pepe. Sí. Si quieres, te dejamos, vámonos. Y de este lado, de mi lado izquierdo, tengo a Luciano Camacho. ¿Va? Entonces, los suplementos como tal, digo, son dos palabras compuestas. Suple y mento, ¿no? Es que suple un alimento, ¿ok? Y el mento viene de... De alimento. Ah, ok. Remordimiento. Chistes malos, ¿no? De las pastillas. Entonces, mentas. ¿Ves? Los mentos. Entonces, como tal, los suplementos cumplen esa función, suplir una comida, suplir un alimento. Y quizá algo que estábamos platicando Raquel y yo el otro día es hasta qué punto como seres humanos estamos dispuestos a suplir alimentos, ¿no? Llegamos quizá a los años de los 50, a los 60, a los 70 años y todo el tiempo estamos con multivitamínicos. Y los multivitamínicos literal son múltiples vitaminas. Esas múltiples vitaminas se encuentran en los vegetales y en las verduras. ¿Por qué? Porque ahí es donde encontramos la mayor cantidad y densidad de vitaminas y minerales, que también están en las grasas y en las proteínas. Pero solo es por poner un ejemplo. Pero muy bien, vamos a empezar definiendo primero como cuáles son los suplementos más utilizados. No sé si alguien quiera decir algo. Sí, yo quiero que este tema vaya más allá del deporte y de los entrenamientos y de la gente que hace ejercicio, porque un suplemento no solamente, uno de los mitos es que solamente son para deportistas o para gente que hace ejercicio. Y no es verdad, hay suplementos para gente que tiene un estilo de vida fuera del movimiento del fitness. Ese es un mito. Los suplementos no son solo para deportistas, son para todo tipo de persona que lo requiera. Y las personas que lo pueden que lo pueden prescribir son las personas que se dedican a la nutrición, los doctores o un entrenador, un coach que esté informado y que esté capacitado, certificado para poderte prescribir un suplemento. Siempre antes de tomar un suplemento debes saber qué es y por qué te lo vas a tomar. Concuerdo con lo que dice Pepe, o sea, realmente, y con lo que dices tú de un suplemento. También algo que creo es, durante mucho tiempo, o no sé si a lo mejor todavía hoy en día, seguro sí, hay mucha gente que ve un suplemento como si fuera... como el chocho, por ejemplo, ¿no? Para decirlo así. Como si fueran... Define chocho. Como si fueran... Mamá. Drogas, o sea, como si fuera algo de verdad que no es... ¿Cómo que drogas? O sea, ¿la marihuana es un chocho? O sea, me refiero a drogas, esteroides, hormonas esteroideas, Es o sea, todo eso, es que ¿no? nosotros lo tenemos muy bien definido y muy claro. Pero Yo ¿le quiero... quieres contar a su mamá? Mi mamá, desde que tengo 15 años, dice que me van a quitar un riñón porque tomo proteína. Y también dice que soy impotente. Ella no sabe, pero hasta el día de hoy piensa que soy impotente porque tomo proteína y porque a veces tomo creatina. Yo siempre le digo, mamá, es que no, que sí, mi mamá piensa que los suplementos son chocho. El chocho, por decirlo así, en el ambiente del fitness, el chocho son los esteroides, los medicamentos que tomas como una ayuda ergogénica. Eso es el chocho. Entonces, o sea, gracias, Pepe. Entonces, o sea, respecto a eso, creo que mucha gente todavía hoy lo ve como eso, o incluso entrenadores he escuchado, y que no es algo malo, simplemente es
primero entrena durante tantos años y come bien y ya después te metes a los suplementos. Que creo que es, o sea, otra vez depende, ¿no? Vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero simplemente que mantengan un poco más la mente, o sea, abierta, que entren a escuchar el podcast, ya que nos están escuchando, con una mente abierta y a lo mejor lo que saben de suplementos, digo, manténganlo y reténganlo, pero también entren a escucharlo con una mente abierta, porque también podemos seguir aprendiendo sobre cuál es de verdad el verdadero uso de algún suplemento, para qué, como lo que dice Pepe, es bueno entender por qué lo estás ocupando y qué es lo que hace y qué es lo que pasa, y a lo mejor no exactamente cómo funciona, porque a lo mejor no es tu rol o no te interesa, pero que la persona que te lo esté dando sí sepa por qué te lo está dando específicamente a ti, o por qué tú lo vas a tomar, y que sepas por qué lo vas a tomar. Pues sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. O sea, los suplementos alimenticios en sí se utilizan, yo lo vería mayormente en atletas que tienen como ya muchísimo, pues de alto rendimiento, que en verdad no lo pueden estar adquiriendo de una fuente natural o que ya es muchísima comida y que necesitan algo más, ¿no? Simplemente yo, por ejemplo, a las personas que yo conozco y que son mis pacientes, les pregunto que cómo se cocinan los alimentos o todo, porque luego llegan y, pero ¿qué suplemento me tengo que tomar? Y yo, a ver, espera, ¿cómo estás comiendo, no? Porque luego, pues, podemos consumir la fuente de proteína, por ejemplo, en pollo, carne, atún, pescado, ¿no? Pero si simplemente me responden como de, es que me da flojera cocinarme, o quién sabe qué, es como de, ok, entonces tenemos que trabajar en eso, porque pues no podemos vivir todo el tiempo de puro suplemento que la verdad no nos da todo. Los suplementos son buenos, pero también requiere de ciertos antecedentes, ¿no? O sea, saber ir con una persona que sea confiable y que esté actualizada en el tema, porque luego me han tocado conocer a personas que dicen como de, sí, antes del entrenamiento me tomo mi óxido, pero simplemente pues fui a un gimnasio y escuché mucho, ¿no? Como que del óxido, que otras pastillas y así. Fue como de, pero en realidad, ¿cómo duermes? Es que no duermo. Pues entonces primero tienes que mejorar tu descanso, ¿no? Porque luego simplemente nos damos como, entre comillas, las pastillas mágicas, ¿no? Y pues no hay como tal pastillas mágicas, simplemente primero tienes que mejorar tu estilo de vida antes de suplementarte. Obviamente también existe otro caso de si eres diabético o de si eres, no sé, tienes alguna otra enfermedad crónica y necesites vitaminas. Bueno, ahí ya es algo diferente, ¿no? Pero tenemos primero que diferenciar cuál es el caso de cada persona. ¿Te olvidó? No, está bien, ya explicamos lo que es y cómo lo definimos nosotros por lo que hacemos. Yo creo que ahora estaría bien que dijéramos cuáles son los suplementos que conocemos y que utilizamos nosotros o que utilizan las personas con las que convivimos o todo, yo creo que el macroambiente en el que vivimos, para que nos entiendan más allá que las personas que hacen deporte. Y sí, y algo que quiero que quede muy claro, y vamos a entrar en ese detalle. Muchas veces creemos que los suplementos son para cierta persona en específico o para cierta edad, ¿no? Y yo voy a empezar con esta parte de los suplementos porque yo me acuerdo mucho que cuando yo tenía 18 años empecé a tomar proteína, ¿no? Y tengo una tía que es enfermera y trabajó pues la mitad de su vida siendo enfermera y me decía, no sabes cuántas personas yo he recibido que han tenido problemas renales, ¿no? O problemas en los riñones por consumir la proteína. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué tienen esos problemas? Al fin y al cabo, algo que creo que también me ha servido como experiencia es, yo voy a empezar con los suplementos que yo he tomado. Primero yo empecé alguna vez tomando proteína. Siempre he tomado proteína. Al pasar los años, yo entendí que la proteína era necesaria siempre, ¿no? Porque existe esta teoría de que tienes una ventana de 30 minutos después de entrenar para absorber todo lo que tu cuerpo pueda absorber de nutrientes, porque se rompen las fibras musculares cuando haces ejercicio. La principal fuente de energía del cuerpo es los carbohidratos, que es la glucosa. El glucógeno. El glucógeno en el cuerpo. ¿Ok? Y entonces de ahí es su principal fuente de energía y que cuando terminas de entrenar solamente tienes 30 minutos para consumir alimentos y reconstruir músculo. Si no, ya de ahí se perdió la ventana de recuperación, ¿no? La proteína fue el primer suplemento. Es un mito, eso. No, sí, yo lo sé.
No, es un mito, ¿no? Y voy a hablar de todos en general y si quieren ya vamos desglosando uno a uno. Ese fue el primer suplemento que comí. Después, el segundo suplemento que me acuerdo que tomé fue para bajar de peso y se van a burlar de mí, pero fue unas ampolletas de alcachofa que compré en el mercado naturista para bajar de peso. Ahora, ¿Y luego quién te las puso? ¿Un curandero? ¿Un chamán? No, es que iba al mercado y siempre buscaba estos productos para bajar de peso y encontré esas ampolletas de alcachofa. La principal forma en la que las ampolletas de alcachofa funcionaban era que te desinhibían el hambre, ¿ok? Desinhibir el hambre se puede pasar de forma biológica también. ¿De qué forma? Cuando estás en depresión, desinhibes el hambre. Cuando tienes mucha alegría, desinhibes el hambre. Cuando tienes mucha ansiedad, o provocas el hambre o desinhibes el hambre. Espera, perdón, nada más que desinhibir no sería inhibir. Ah, perdón, sí es cierto, inhibir. Ay, qué tonto. Perdónenme. No, digo, Inhibes coach. el hambre. Inhibes el hambre, ¿ok? Entonces, toda esta circunstancia sucede a través de las ampolletas de alcachofa, que no sé si eran, ¿qué tenían? Según esto, solamente alcachofa, que lo dudo mucho. Pero bueno, cuando me las tomaba, me daba un bajón y se me hacía un hueco en el estómago y de verdad ya no tenía ganas de comer. Después alguna vez probé el óxido nítrico. La principal fuente de energía, o bueno, más bien el principal como es componente del óxido nítrico es la cafeína y la taurina. Creo que de ahí lo único que puedo tomar es que lo que funciona es la cafeína. Lo demás solamente altera tu sistema y de repente hay varios suplementos que tienen que ver con el óxido nítrico, que vascularizas más, que te da más potencia, que te da más energía, y muchos óxidos nítricos ya tienen aminoácidos o electrolitos o creatina, etcétera, etcétera, o monocreatina, lo que ustedes quieran, ¿no? Yo lo único que tomaría del óxido nítrico es la cafeína. Y ya por último, los suplementos que alguna vez utilicé, o que alguna vez sí usé, híjole, bueno, está bien, me voy a ventanear. También alguna vez utilicé esteroides, una vez, hace como 3 años, ¿ok? Que no me sirvieron de mucho porque no subí mucho de peso, pero sí tenía más fuerza. También utilicé hormona de crecimiento. ¿Qué más? Y por último... Carísima la hormona de Ay, ya crecimiento. sé. Aminoácidos y ya. Esa ha sido mi experiencia con los suplementos. Luciano. Mi experiencia con suplementos, recuerdo la primera vez, creo que el primero que compré fue una proteína, un concentrado de proteína de suero de leche, que literal es eso, o sea, es un derivado de la leche, eso es la proteína. Y respecto a lo que tú decías, Rafa, justo hay una, que es algo que les voy a recomendar, realmente siempre que tengo alguna duda de suplementos, porque hay o sea, de verdad, hay un buen, acabo de ver uno que ni siquiera sé cómo pronunciar su nombre. Hay una página que se llama examine.com, examine, así literal, .com. Está en inglés, pero es una página que justo acaban de celebrar su 10º aniversario. Desde que supe sobre esta página, cualquier duda que tengo sobre algún suplemento, todos los estudios científicos vienen aquí, o sea, todos los que quieras respecto a suplementos y los más estudiados, todo eso, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda sobre algún suplemento, creo que se lo podemos poner aquí, Sí. en el video, por algún lado. Aquí va a estar el link. Ajá, yo Aquí creo está que- flotando. Ajá, Ahorita por todavía ahí. no está, pero aquí va a estar flotando. Aquí. Examine.com. Y respecto a lo de la proteína, aquí no encontré ningún estudio, ya lo pueden buscar ustedes, pero que las personas que no tienen ninguna condición preexistente en sus riñones o en el hígado, no hay ningún tema con consumir proteína, ¿no? Las personas que ya tienen algo, o sea, alguna condición o algún daño, alguna mal función, por así decirlo, sí tienen que ver, pero eso es en general, no solo es la proteína, no solo es el aislado de proteína de suero de leche o el concentrado, sino es la proteína en general. Los que ya tienen algún daño en La sus... asimilación y la metabolización de la proteína, ¿no? Exacto. Cualquier tipo de proteína. Ahí sí ellos sí tienen que tener cuidado. Pero si eres una persona saludable que no tiene ninguna de estas condiciones, no hay tema en que consumas una dieta alta en proteína, ¿no? Ok.
Eso es en general. Entonces, respecto a mi experiencia, yo lo primero que consumí fue proteína y recuerdo que cómo me costó trabajo porque yo todavía fue como a mis 13 años, se acababa de empezar en el gimnasio. Todavía tenía dientes de leche. Exacto. Sí. y cómo me costó trabajo para conseguir que me dejaran tomar la proteína porque decían, es que porque está en polvo, se ve medio rara. ¿Quién dijo eso, tu mamá? Sí, mis papás me Sí, decían, es que clásico. está medio A mí mis rara. papás nunca me dijeron nada de los suplementos. Y no, a mí sí, y era como, o sea, de verdad, cuando la conseguí, y también en mi mente era de, al fin voy a ganar músculo. De verdad, es como, ya tengo mi proteína, ya voy a ganar músculo. El placebo que dan todas esas cosas, ahorita también es un tema del cual podemos hablar. Está Que si muy te lo cañón, crees, o sea, pasa. sí es, psicológicamente creo que sí tiene mucho que ver también, pero bueno, o sea, fue primero la proteína, después creo que fueron cápsulas de aceite de pescado, Sí, yo también tomé de esas. Sí. creatina también, Omegas, son omegas. Omega 3. aminoácidos, creo que Buenísimo. nunca he tomado el óxido nítrico, creo que nunca lo he hecho. ¿Has tomado Red Bull? Sí, Es casi igual. tiene, bueno, Nah, pues no la es misma cierto, cantidad. es como 15 veces más. Red Bull. ¿Qué otra cosa? Creo que carnitina. Red Bull te das. Hay uno que se llama citrulina, en inglés citrulline malate. No me acuerdo, o sea, sí he tomado varios que la verdad, o sea, sí he visto como algún cambio o algún beneficio en muy pocos, la verdad. Hoy en día solo tomo aminoácidos y eso es muy específico. Incluso un dato curioso de los aminoácidos, no son necesarios si estás consumiendo una dieta suficientemente alta en proteína. No lo son, o sea, realmente no lo son. Y creo que es uno de esos suplementos fancy que no necesitas si estás consumiendo suficiente proteína. ¿Por qué los tomo yo? Porque cuando termino de entrenar, me gusta tomar algo, pero no se me antoja un sabor como de vainilla o de chocolate o algo así. Sino algo un poco más, pues sí, como fresco, por así decirlo. Y sí los tomo para tener ese pico de la síntesis de proteínas como tal, al terminar de entrenar jiu-jitsu. Y lo hago porque me gusta, ¿no? Realmente es eso, porque disfruto o sea, porque me gusta el sabor, porque psicológicamente a mí me ayuda y porque no son muy, muy caros, pero no son necesarios. Entonces esa es como mi experiencia Rach. con suplementos. Pues yo no he tenido así como que una gran panorama, como gama de suplementos, pero lo que sí he consumido proteína y a mí también, por ejemplo, mi abuela es la que más nos dice a mi hermana y a mí como de, no, es que si toman proteína van a engordar o les va a dar una enfermedad o van a desarrollar diabetes. Y yo como de, no va, güey, ¿no? Y esos son como cosas que luego de voz en voz se crea como teléfono descompuesto y creo que se han creado como varios mitos sobre la proteína. También teniendo en cuenta que todos los suplementos que ustedes han mencionado, pues hay diferentes marcas, diferentes formas, ¿no? Y no todos son creados por igual. Entonces ese también es como un punto muy importante que tomar en cuenta al elegir un suplemento, ¿no? Cuando estaba en la secundaria, creo que esto fue por mis papás, nos compraron L-carnitina y empezamos a consumir L-carnitina antes de irnos a correr y cosas así, porque L-carnitina funciona un poquito más cuando es aeróbico y varios minutos, ¿no? Cuando ya llevas como un ritmo acelerado. Entonces lo consumimos y también fue porque un doctor nos lo recomendó, pero pues no nos sirvió, o sea, pues de mucho, ¿no? O sea, bueno, en mi persona, yo no vi tantos cambios. También consumí vitaminas, pero vitaminas sí fue porque en mis estudios me han salido bajas mis vitaminas y bajas mis niveles de hemoglobina. Entonces, yo sí tenía que tomar pues vitaminas, hierro y todo, ¿no? Ya cuando empecé a mejorar mi alimentación, que consumía vegetales verdes, que son altos en hierro y todo,
y ya dejé de tomar las vitaminas, comencé a equilibrar más mis niveles, ¿no? Aún me falta, pero ya se ven más, pues equilibrados, ¿no? Esos son los 3 principales que he consumido, también multivitamínicos, pero la verdad quise como mejor agrandar el panorama de vegetales y de comida, porque me encanta comer, entonces prefiero consumirlo de forma natural, y a un suplemento, ¿no? También una vez compré cúrcuma, la cúrcuma según también es un suplemento, ¿no? Sí, puede ser superfood, pero sí. Bueno, y ahí se nota la diferencia, ¿no? La cúrcuma sí es como sí es un suplemento, pero si ven la diferencia de una cúrcuma con una L-carnitina, pues la cúrcuma es algo mucho más natural que ya viene de la planta, ¿no? Y la L-carnitina, pues de todos modos pasa por procesos, fábrica y todo. Entonces ahí también nos tenemos que informar mucho, ¿no? Y lo que yo le recomendaría a las personas que están escuchando es, uno, bueno, yo no sabía de la página que dijo Luciano, ¿no? Gracias a Dios ahorita ya tenemos mucha tecnología para informarnos, pero primero ir con un, pues especialista en esto, porque la verdad es que en internet luego también nos hacen muchísimos juegos. Entonces la proteína, pues eso, que sea como de un laboratorio bien, ¿no? Reconocido. Pero vamos a empezar pues entonces con la parte de la proteína. Y antes de eso, Raquel, porque tengo 2 dudas. La hemoglobina, según yo, ¿qué es? La verdad es que no me acuerdo, pero según yo tiene que ver con el periodo menstrual de las mujeres. O sea, sé que sí se baja la hemoglobina cuando una mujer está en sus días, pero no estoy tan seguro. Son los niveles de sangre en el cuerpo, pero, por ejemplo, nosotras las mujeres sí perdemos muchísimos litros cuando estamos en nuestro periodo, y también si tenemos, nosotras, por ejemplo, mujeres, perdemos muchísima sangre, pero no estamos comiendo bien nuestro Exacto. hierro, No que está es compensado. la mayor cantidad de lo que tiene la sangre, nos descompensamos y podemos terminar siendo anémicas. Eso es lo que a Es mí una me condición en las sucedió. mujeres. Sí, sí, sí. A mí me sucedió que en mis primeros periodos, pues tenía como un problema hormonal y no me estaba alimentando correctamente con los vegetales. Y ahí se creó, ya estaba al límite, casi siendo anémica. Y ya cuando una persona se vuelve anémica, sí cuesta mucho más trabajo regresar a los niveles. Sí, sí, sí. Y la otra parte es, y eso es pregunta para los 4. ¿El Cardispan tiene L-carnitina? ¿Qué? El Cardispan. El Cardispan es una pastilla que... No, es una inyección que es se una inyección, pone, que se pero- pone pero en la es- zona abdominal. Ok, ¿y para qué es? Porque yo me acuerdo que uno de mis amigos me decía, es que estoy tomando Cardispan para bajar de No, peso. no se toma, se ¿Se inyecta. inyecta? Sí, Debe de ser también pastilla. yo me inyecté una vez. Ah. Eso me suena a pan, es lo único que Bueno, puedo pensar. entonces, empezando con la parte de la proteína. Sí, hay muchos tipos de proteína y yo creo que también una buena fuente para suplementos es la de bodybuilding.com. En bodybuilding.com hay un montón de estudios, obviamente por coaches, de la proteína, pero hay muchos tipos de proteína, ¿no? Y a lo que voy con la proteína es un suplemento en polvo, puede ser en polvo, puede ser en galletas, puede ser en barras de proteína. Y el mismo documental, por ejemplo, el de Game Changer, habla de cómo la industria de la comida empujó tanto la idea de que la gente que hacía ejercicio necesitaba comer carne después de entrenar para crecer músculo. Y gracias a Dios tenemos a Raquel, que está estudiando nutrición, y nosotros tenemos varias certificaciones en nutrición. Pero ¿cuál es la realidad de la proteína? ¿Qué es lo que hace que verdaderamente crezcan los músculos? Cualquiera de los 3. O Raquel. Varias cosas. Una alimentación rica en proteínas, de lenta absorción y un entrenamiento indicado prescrito para la hipertrofia. Pero ¿qué es lo que verdaderamente hace que crezcan los músculos? O sea, ¿cómo es que El un niño descanso. crece? ¿Cómo es que un niño crece? Alimentación, descanso y actividad Exacto. física. Si ustedes se dan cuenta, los niños duermen un chorro. O sea, los recién nacidos duermen un chorro. O sea, creo que desde el año 1 desde el año 0 hasta los 6 o 7 años, dormimos un montón. El descanso es la base fundamental para el desarrollo y el crecimiento de los huesos y de los músculos, de las conectividades y de las fibras musculares, de los nervios, del cerebro, etcétera, etcétera. Por eso es que no es mentira, por eso es que dejamos de crecer hasta los 21 años. O sea, hasta los 21 años tu cuerpo alcanza ese crecimiento máximo y ya de ahí
es un periodo en el que se le llama de adaptación y crecimiento, y después de los 30, 40 años empieza la parte esta en la que se le llama, ya se me olvidó, pero en la cual te estás preparando para la edad adulta. Pero la mayor parte de las personas creemos que la proteína es lo que hace crecer los músculos, y no es cierto. Es una alimentación balanceada, obviamente con carbohidratos, porque mayormente es carbohidratos. La proteína hace que recuperemos las fibras musculares, o sea, resana las fibras musculares, pero se rompen a través del ejercicio y se recuperan con los carbohidratos. Tiene que ser balanceado. La proteína, entonces, hay muchos tipos de proteína. Está la proteína de suero de leche, y hay proteínas vegetales, A base de carne. veganas, bueno, las vegetales, etcétera, etcétera. Pero el fundamento de que necesitas proteína después de entrenar, yo no lo veo tan claro de que sea tan necesario. En realidad, creo que el fundamento de que necesitas proteína después de entrenar es una idea que nació. Literal, que alguien dijo, necesitas proteína para después de entrenar. Yo no creo que sea, hoy en día, por mi experiencia, porque ya llevo bastante tiempo sin tomar proteína, y creo que no necesitas la proteína después de entrenar, a menos de que, otra vez, revisando tu alimentación, un especialista encuentre que no estás comiendo la suficiente proteína. Y entonces sí necesitas un suplemento. O, primero, basarte en la alimentación. O sea, que comas lo suficiente antes de entrenar, que comas lo suficiente después de entrenar, que comas lo suficiente todo el día, para que entonces no haya la necesidad de este suplemento de proteína. Algo que... ¿O ya no? No, dale. No, vas. Tú, Rach. Que, mira, nuestro cuerpo no funciona así que como los mitos de después de las 6 p.m. carbohidratos vas a engordar, ¿no? O después de entrenar, si no tomas estos es simplemente también lo que dice Pepe, ¿no? Es todo lo que estés haciendo durante tu día. Obviamente, si después de entrenar no consumes nada y consumes algo hasta después de 6 horas, probablemente sí te vayas a sentir cansado, ¿no? Porque pues tu cuerpo a lo mejor y pasó por mucho estrés y a lo mejor y ni siquiera has tomado agua y ni siquiera le has dado esa recuperación a tu cuerpo que necesita, ¿no? Una opción que es como para consumir proteína y carbohidrato después del ejercicio es, nosotros tenemos cortisol, bueno, la hormona del cortisol, y esta es la que nos ayuda a cuando nos levantamos en la mañana, ¿no? Cuando te quieres levantar de la mañana de tu cama, la primera hormona que se dispara es la del cortisol. Y esto es algo que todos los que también nos están escuchando la tienen que conocer, porque solo cortisol luego la relacionamos con estrés, algo negativo, y también tiene cosas positivas. Sin el cortisol no podríamos estar despiertos como ahorita, a lo mejor escuchando este podcast o nosotros hablando. Entonces, no se duerman. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, sí es mucho estrés para nuestro cuerpo y la hormona cortisol se va hasta arriba. Entonces, la proteína, o sea que sí es sumamente necesario para ganar masa muscular. Cuando estamos hablando de proteína, estamos hablando del suplemento de ya sea concentrado o aislado, que es un derivado de la leche. Algo curioso, no recuerdo en dónde lo vi y lo quería buscar, como la historia de dónde salió esto. Como es un derivado de la leche, creo que durante mucho tiempo antes de que se convirtiera en un suplemento por el que la gente pagaba 2,000 pesos, antes era un desecho. O sea, el derivado de la leche lo tiraban. Decían, no, pues esto no me sirve para nada y lo tiraban. Debe venir de la pasteurización. Sí, o sea, exactamente de dónde viene no lo sé, pero por ejemplo el aislado de proteína de suero de leche es eso. La proteína de la leche la aíslan y eso es lo que te dan en polvo. Viene de la leche. Entonces, o sea, nada más que nos pongamos a pensar que de verdad alguien en algún momento lo tiraba a la basura y hoy en día se está haciendo... Se gana dinero a través de eso. ¿No? Y bueno, nada más es algo, o sea, que no los espante porque lo ven en polvo y que también no sé por qué mis papás se espantaban porque lo veían en polvo. Cutler en la portada. O sea, de verdad, te empiezas a crear todas estas ideas por lo que escuchas, por todo eso, ¿no? Y seguro todos tenemos ideas sobre distintas cosas como de, bueno, no se me ocurre nada ahorita, pero a lo que voy es, no es sumamente necesario, que si es bueno y que si quieres mejorar ese 5 o 10%, porque es bueno tener
esto es otra cosa que sí es importante hablar. No va tanto con los suplementos, pero con la síntesis de proteínas respecto a la proteína, que sí es bueno tener como a lo mejor 30 gramos de proteína 5 veces al día, porque esas son más veces que tu cuerpo hace la síntesis de proteínas en el cuerpo, en vez de hacer solo 2. Puede ser que sea más óptimo que tengas 4 o 5 veces. Creo que es también una de las razones por las cuales muchas personas te recomiendan nutriólogos te recomiendan que comas 4 o 5 veces al día. Pero tampoco es, si no se acomoda tu día, yo por ejemplo como 2 o 3 veces al día, 3, y una toma una fruta y aminoácidos, pero realmente como 2 y esa. ¿Por qué? Porque se acopla a mi estilo de vida, porque si como más, a veces como de más, porque no disfruto la comida y lo he intentado durante 3 años, estarle como variando. Ajá, y viendo qué me funciona más. A veces me ha servido hacer 3, a veces me ha servido hacer una comida al día, hoy en día ya no. Entonces, otra vez es regresar a cuáles son tus prioridades, qué es lo que de verdad quieres. Si tu prioridad, así, número 1 es, quiero ser la persona más musculosa naturalmente, sí te diría, ok, entonces sí vamos a ver qué suplementos puedes tomar, cuánto tiempo llevas entrenando, cómo está tu entrenamiento, todo eso. Pero creo que la mayoría de la gente no busca eso. Yo lo que creo es que la proteína como tal es un buen suplemento, pero, chale, la respuesta de todo lo que decimos aquí va a depender. ¿Depende de qué? Depende de tu edad, depende de tu género. De tu estilo de vida y de tus necesidades alimenticias. De ti. Ya, perdón. Pero en realidad la proteína no es tan necesaria el polvo como se cree. Si tú tienes la suficiente proteína en todas tus comidas, no vas a necesitar el polvo. Si te da mucha hambre después de entrenar, quizá yo te diría, y eres una persona que ya evaluó que si después de entrenar te da hambre y puedes masticar, o sea, me refiero a masticar de que de verdad te sientes a comer, si no te da tiempo, entonces sí agarra un shake de proteína. Pero, por ejemplo, hay muchos tipos de proteína y lo que decía Raquel sí es importante. Los ingredientes que tienen las proteínas. Creo que una de las razones por las cuales la gente prefiere tomar proteína es por el sabor, porque a veces no se le antoja unos huevos con verduras después de entrenar porque tiene la boca seca. Eso quiere decir que no ha tomado suficiente agua. Y por eso esa sensación de querer comer algo sólido después de entrenar no surge. Ahora, en atletas que se dedican a correr y a hacer maratones o a hacer Ironmans, etcétera, etcétera, por eso consumen geles en carbohidratos. Mayormente carbohidratos. ¿Por qué? Bacteriales, ¿no? Porque vomitas. Carbohidratos porque es lo que necesitan para recuperar la energía mientras están haciendo el triatlón o mientras están corriendo. No se sientan a comer un pedazo de bife de chorizo o jamón o carne o pollo porque la proteína en el estómago se tarda más tiempo en hacer digestión que un carbohidrato. Y la grasa todavía mucho más tiempo en hacer digestión que la proteína y que el carbohidrato. Entonces ese es el orden. El estómago hace digestión más rápido con el carbohidrato, después en segundo plano la proteína y en tercer plano la grasa. Nada más para que quede claro y quede entendido eso. Pero también, nada más una cosa sobre eso, porque también es importante, o sea, dices, ok, entonces, si yo no quiero comprar, pero sí se me antojan mis huevitos o mi pedazo de carne después de entrenar 30 minutos, porque quiero, o sea, también sí es diferente la misma proteína, o sea, la proteína, el aislado de proteína de sobra de leche es una de las formas de proteína en las que puedes absorber más rápido, sí, a diferencia de un pedazo de carne. Definitivamente. Entonces, sí, también es otra de las razones por las cuales, ¿y por qué absorción más rápida? Porque pues si lo absorbes más rápido, llega más rápido a los músculos y pues esa recuperación empieza un poco más rápido. Y a lo que vamos con todo eso es que vuelve a ser un depende de, o sea, ¿qué es lo que buscas? O sea, no porque Luciano esté diciendo que es más rápido, pues entonces es lo que tienes que utilizar, ¿no? Porque entonces si te digo que hacer intervalos de alta intensidad te ayuda a bajar más rápido de peso, no significa que tienes que hacerlo todos los días. ¿Sí me explico? Entonces, vuelvo a lo mismo, depende. Pero la proteína tiene muchos ingredientes. Ahora, tienen que considerar eso. La proteína tiene, normalmente todas las proteínas que encuentran en los mercados, bueno, en el mercado del fitness, tiene una cosa que se llama maltodextrina. La maltodextrina es un azúcar muy procesada, ¿ok? Que afecta mucho el ambiente bacteriológico que hay en tu estómago. ¿Cómo se le llama la bacteria? Es la flora intestinal. Afecta la flora intestinal. Muchas veces ese exceso o ese contenido de azúcar daña a la flora intestinal, ¿ok? Y por eso, y otra de las causas por las cuales la gente también puede llegar a tener muchos barritos y esto, es porque la proteína también llega a tener vitaminas.
y muchas veces complejo B te saca granitos, etcétera, etcétera. Pero la razón por la cual yo creo, no me he puesto a investigar esto, pero yo creo que es por esto. Y quizá Raquel lo sepa mejor que yo, porque ahorita no me acuerdo. La razón por la cual a veces la gente le salen barritos o granitos o acné cuando consume proteína es porque no está bien balanceado su alimentación. O es más de la que necesita. O es más de la que necesita. Y entonces ahí es cuando tienes un problema hormonal. Yo no creo que es porque seas alérgico a la proteína, a menos de que te hagas un análisis y en tu análisis sanguíneo o en tu análisis de alergias resulte que sí eres alérgico a la proteína. Pero si fueras alérgico a la proteína, entonces cuando te echas unos taquitos de pastor, tendrías problemas. ¿Sí me explicó? No sé qué opinas tú, Raquel. Sí, ahí en lo de los barritos sí han llegado luego muchos conmigo. Dice que tomé, no sé, MP Combat y me salieron muchos granitos y después tomé esta y no. Y es que es como todo, tenemos que informarnos bien. ¿Y a qué me refiero con esto? Como tú dices, a lo mejor y la proteína que tengo en mi cocina tiene el azúcar que mencionaste y pues ni siquiera sé porque no leí los ingredientes. La sustancia que puede generar granitos en el organismo es la vitamina B o el complejo B, porque si aumenta grandes cantidades, esto es lo que genera una reacción alérgica en tu cuerpo. Y a algunas personas les puede dar comezón o simplemente se les hacen como muchas ronchitas y después se le van. Pero si está consumiendo y ni siquiera sabe por qué y dice, pues es que a lo mejor y por el calor, ¿no? O cosas así, pues después esas bolitas se pueden crear y ya se te queda cicatriz, ¿no? Eso es algo súper importante que en verdad lean cuánta cantidad de vitaminas y a lo mejor, pues sí, o sea, todo lo que contienen, ¿no? Otra cosa que yo quería decir es, todas las proteínas tienen aminoácidos. Las proteínas son hechas de aminoácidos, esenciales Es a lo que y íbamos no a tocar. esenciales. Exacto. Los esenciales son los que nuestro cuerpo no puede generar y los tenemos que consumir de nuestra dieta. Es por eso que si nosotros estamos comprando un suplemento que dice aminoácidos esenciales, ok, bien. Pero si estás comprando un suplemento que dice aminoácidos no esenciales en su tablita nutricional, simplemente estás echando a la basura tu dinero porque tu cuerpo ya los está produciendo. O sea, tu cuerpo ya y tú solo lo estás metiendo y pues no pasa nada, ¿no? Pero no te va a servir de gran cosa. Estos aminoácidos esenciales son como leucina, lisina, triptófano, como estas cuestiones, en verdad, si tienen otro aminoácido, si tienen estos aminoácidos esenciales con no esenciales, luego tienden a combinarlos para que se genere algo como más impactante en tu organismo, ¿no? Pero si solo tiene aminoácidos no esenciales, en verdad no gastes tu dinero, ¿no? Y esto es lo que igual yo les diría, ¿no? Si en verdad no tienen tiempo o dicen, ok, sí, estoy dispuesto a gastar mi dinero porque no tengo tiempo para cocinarme o en verdad quiero mejorar mi alimentación, pero después del ejercicio, como dice Rafa, no se me antojan huevitos luego, ok, sí, invierte tu dinero en una proteína, pero sí, en verdad solo es por flojera o que dices, ay, pues ya, pues me dijeron que esa, entonces pues mejor me la compro y a ver qué sale. Estás gastando tu dinero, o sea, una diferencia es invertir tu dinero en algo que sí sabes que te va a funcionar y que en verdad sea como la única opción, porque eso es lo que yo les digo a mis pacientes. Yo, a todos los que van conmigo, en la primera consulta nunca les dejo suplemento, les digo, primero hay que estar consumiendo de manera natural. Si en algún punto ya se excede, por ejemplo, alto rendimiento, la proteína que necesitamos y que dices, es que ya no puedo comer, o sea, ya no me entra. Ok, no te preocupes, ya pues nos vamos por un suplemento que es más fácil de digerir, ¿no? Entonces, esta cuestión sí es algo que tenemos que estar cuidando. Y además es muy importante lo que dijo Raquel, o sea, ya vamos a pasar a los aminoácidos. Y creo que Luciano iba a decir algo, pero no sé si lo quieras decir o ya no. Pues no, nada más, o sea, respecto a lo que dice de que si te da flojera, digo, es como, me da flojera calentar a veces mi comida en el sartén y pues la caliento en el microondas. O sea, no necesariamente, es la verdad, no digo, no creo que sea una razón por la cual no debas tomarla. Si de verdad tienes el dinero, ves el beneficio y lo único que es
o sea, a lo mejor si solo estás tomando proteína todos los días, a todas horas, en todas tus comidas, sí te diría, pues por lo menos empieza cocinándote una, Sí. ¿no? Una comida. Pero tampoco lo veo como algo malo o sea, me la tomo porque me gusta, pero también porque me da flojera cocinarme a esa hora. Lo vería como ok, pues está bien. Digo, o sea, tómatela si tienes el dinero, si quieres hacerlo, si ya entendiste el porqué, que no es mágico, que no es nada de esto, y solo es porque te da flojera y te gusta el sabor, lo vería como algo bueno. Sí, y creo que y ya íbamos todavía nos faltan un poquito, pero los aminoácidos, lo que dice Raquel, los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Los no esenciales los crea el cuerpo, los esenciales los necesitas obtener de otras sustancias. Por eso es que a veces hay muchos nutriólogos o muchos preparadores físicos que dicen o los aminoácidos o la proteína. Entre los aminoácidos y la proteína, pues, ¿qué les acabamos de decir? La proteína tiene aminoácidos, pero cuando tú solamente buscas los aminoácidos, incluso son más económicos que la misma proteína. Vas a tener que buscar... ¡Ay! ¡Salud! ¡Salud! Ah, Leo. Ay, discúlpenme. Ya. Vas a tener que buscar que los aminoácidos, que el suplemento que compres de aminoácidos esenciales tenga un radio de 3-1-1 o de 4-1-1. ¿Qué significa? Son 3 aminoácidos esenciales. ¿Me los repites otra vez, Raquel? 4, lisina, leucina, triptófano y... ¿Valina? No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, el caso es que el primero, el más importante de ellos es, según yo, la leucina. Ujú. Entonces, el ratio es que por una porción de leucina, por una porción de leucina exista una porción de los otros 3, de los otros 2, perdón. 3. 3, de los otros 3. No, o sea, de 3-1. 3-1, De leucina. Y también es 4-1. Sí, también puede ser 4-1. Pero en realidad esos son los aminoácidos esenciales. Entonces, cuando tú compras un suplemento de aminoácidos esenciales, va a tener sabor, a veces tiene electrolitos, a veces no, a veces tiene creatina, a veces no, y a veces también tiene algún precursor como de energía, ¿ok? Entonces, los aminoácidos, entre qué elegir, aminoácidos o proteína, meramente tendrías que estar consciente de que en la proteína quizá va a ser un poquito más difícil de hacer digestión y la proteína solamente trae proteína. En la tabla de nutrición y la de ingredientes vienen descritos qué aminoácidos vienen, porque obviamente en la proteína están los aminoácidos. Y por eso dice lo que dice Raquel, qué aminoácidos esenciales y no esenciales tiene. Si tú compras una proteína que tiene muy pocos aminoácidos esenciales comparado con los esenciales, pues estás tirando tu dinero. Y y cuando compras aminoácidos, en los aminoácidos viene cuál es el radio que trae, 2-1-1 o 4-1-1, 4-2-1, yo qué sé. Hay distintos, pero siempre tienes que fijarte que contenga más leucina y a veces un poquito más es que no me acuerdo específicamente de cuál es el otro aminoácido. Aquí los tengo. Más. Son leucina, Ajá. la leucina tiene un rol importante y es uno de los más importantes en cuanto a la síntesis de proteínas. Ajá, Es el leucina, isoleucina, Isoleucina. que induce, o sea que no sé cómo decirlo en español, el uptake de la glucosa, o sea que se absorba la glucosa absorba mejor en la las glucosa. células. Ajá. La síntesis. La síntesis. Ajá, y la valina, que es el otro, que también dice que no hay mucha, y esto es algo que yo no sabía, no hay mucha investigación sobre La valina. que pueda determinar el rol o el papel de la valina en los suplementos que son los típicos BCAAs, que son en inglés, por siglas en inglés, Branch Chain Amino Acids, que son aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, como tal, repito, cuando compren aminoácidos, fíjense primero que tenga más leucina que todos los demás, porque es la que más necesitamos, pero que tenga un radio, o sea, que tenga un radio proporcionado. Si, no sé, no creo que sea así, pero si tiene 20 gramos de leucina, que tenga 10 gramos de isoleucina y 10 gramos de valina, ¿ok? Ese es un radio balanceado. Y eso sale derivado de la proteína, como bien dice Raquel. Al fin y al cabo, todos los suplementos pasan por un proceso y no es igual que la carne, no es igual que el pollo, etcétera, etcétera. Pero como tal, los aminoácidos, pues yo prefiero comprar a veces aminoácidos porque salen más económicos y sé que es igual que tomarme un shake de proteína, que igual los aminoácidos tienen un poquito de grasa, No. tienen un poquito de carbohidratos. Sí, pero Y la proteína, depende de la proteína, pues tienen carbohidratos, grasas y proteínas. Del o enfoque menos. de la Ajá. proteína, hay unas que tienen 0, hay unas con una cantidad moderada, Exacto. lo cual sería lo mejor, yo creo. Y unas Y- con mucho, que son los famosos ganadores de peso. Y los ganadores de peso ya son algo mucho más complejo porque tienen carbohidratos, grasas y proteína. Es como comerte una comida, literal. Pero tienes que tener mucho cuidado porque también existen suplementos que solamente son de carbohidratos.
que se le llama como suero Dextrosa. de camote, dextrosa, etcétera, etcétera, que tienes que tener mucho cuidado porque tienes que aprender a entender cómo asimila tu cuerpo los carbohidratos, tanto los simples como los complejos. Y normalmente los suplementos de carbohidratos son más simples que complejos. ¿Ok? Entonces tienes que aprender eso, porque entre más simples absorbas, quizá vas a acumular más grasa por la forma en la que se utilizan, pero si eres una persona muy activa, quizá no tengas esos rasgos. Por eso depende mucho de a quién le prescribimos qué suplementos. Entonces, vamos a pasar por último algo que quería decir, Yo Luciano. nada más quiero regresar a, darles términos prácticos de cada suplemento para que los recuerden. O sea, la proteína, ¿qué hago con toda esta información? Que si tienes el dinero, y esto es con todos los suplementos, si tienen el dinero, y cuando digo tienen el dinero, es una prioridad para ti y de verdad ves un beneficio en invertir en eso. Porque no es un bote, es comprártelo. Cada que se acabe te lo vuelves a comprar. Exacto, o sea, es algo mensual que haces. creas por esa lo menos, necesidad, ¿no? Que es algo, otra vez, yo le veo un beneficio al hacerlo y por eso lo hago, ¿no? Que si en algún momento, porque va a ser más importante para mí pagar otras cosas que un suplemento, probablemente sí, pero hoy en día lo puedo pagar, lo quiero pagar y me gusta y le veo algún beneficio. Entonces, que si la proteína si tienen el dinero para hacerlo, cómprenla. Yo les diría, si están buscando proteína, el ganador a mí la verdad se me hace una sonzada y lo digo porque puedes comprar una proteína y puedes comer fruta con eso y agregarle tú ciertas cosas que son mejor que los ingredientes que ya tienen. No sé cuánto cuesta un ganador, pero según yo Son medio- muy más baratos. caros, No, ¿no? son muy Sí, baratos. ¿en serio? Sí, vienen hasta así, como de 15 kilos y cuestan 500 pesos, 400 No te pesos. creo. ¿En serio? No sabía. O sea, lo que sí es, los son más ingredientes caros. no son No. muy buenos o sea, no Sí. es muy buena calidad. Yo les diría, si llegan a comprar proteína, la que más pueden conseguir es el aislado de proteína de suero de Whey. leche. Ajá. Todas las whey. El isolate o el isolatada, como le dicen, que es aislado realmente. ¿Por qué? Porque también el concentrado para mucha gente puede causarles un poco más problemas digestivos. Para los que Eh, son alérgicos a la lactosa. Ahí pues sería conseguir una proteína vegana, realmente Sí. porque es un derivado de la Sí. leche, ¿no? Pero también les diría, o sea, inténtenlo, vean cómo les funciona con su estómago. Si no, busquen estas opciones veganas, ¿no? Que son literal de otras fuentes de proteínas, que sean de buena calidad, básicamente. Eso sería una. En cuanto a aminoácidos, no son necesarios si estás consumiendo suficiente proteína. Pero si eres una persona como yo en este caso, o como Rafa, que te gusta por X razón, simplemente les diría que tengan como decía Rafa ahorita, que no sé cómo se dice en español, el ratio. Un radio. No es radio, Sí, es radio. no, es otro, es como bueno, o sea, que Un tenga, promedio. Ajá. ¿Es qué, Raquel? Un rango. ajá, también. como un rango que sea 3 de leucina, porque 3 gramos de leucina es como Por uno de valina y de isoleucina. Ajá, por uno de valina bueno, de isoleucina y por uno de valina, que normalmente te vienen 2-1-1. A lo mejor por cada toma de aminoácidos te viene 2.5, nada más pónganle un poquito más y ya, o sea, en su cucharita. Pero, otra vez, no son necesarios los aminoácidos, de verdad. O sea, si lo que buscan es mejorar la síntesis de proteínas, aumentar masa muscular, todo eso, primero coman suficiente proteína y después, si quieren los aminoácidos por alguna razón en específico, tómenlos. Y lo que decía Raquel también, de que busquen, o sea, cuando yo busco suplementos, no busco marcas, busco ingredientes. Eso es algo muy importante, porque sé lo que estoy buscando. O sea, no es porque si habrá algunas marcas que me gusten más por los ingredientes y por la calidad de los ingredientes, sí. Y también existen así como proteínas super premium que se dedican a eso. O sea, hay muchas marcas que son hidrolizadas, que pasan por un proceso en el que, hay muchas empresas que hacen esto, ¿no? Dentro de los suplementos, que mezclan que te dicen los ingredientes. Este producto fue realizado en una fábrica donde se procesa soya, almendras, etcétera, etcétera. Mucha investigación y Ajá. mucha tecnología, lo cual sí cuenta. O sea, no hay que... Y por eso hay porciones de proteína. Por ejemplo, hay una marca que me gustaba antes mucho consumir y que consumía mucho, que era la de Progenex, y la otra que es ahora que se llama Puori, que antes se llama Pharma, no sé qué. Pure Pharma. Pure Pharma es una empresa noruega que hacían la proteína así como literal. Es un proceso súper limpio donde no ponen otras cosas más que eso.
el proceso de la proteína y que literal las pastillas que había de omega 6 eran de salmón noruego y entonces el multivitamínico de la vitamina D o la vitamina E o la vitamina Z tenían estos procesos ultra puros. Pero vuelvo a lo mismo, lo que dice Luciano y lo que dice Pepe, todo esto es verdad, o sea, y lo que dice Raquel, todo proviene de los alimentos. Piensa qué alimentos no estás consumiendo o que no te gustan y que quizá tengan esas propiedades que deberías de estar consumiendo. ¿Por qué? Primero porque son más económicos. O sea, que tienes que hacer algo que es como todos en la vida. Tenemos que hacer cosas que a lo mejor no nos gustan, pero hay un provecho en hacerlas, en hacer esas cosas. En todos los suplementos existe. En los aminoácidos, en las proteínas, en todos los suplementos existe. Los óxidos nítricos y todo esto. Es la necesidad de sentir esa potencia en el cuerpo. Vigor. Pues, vigor. Pues un poquito de café. No pasa nada. O sea, hay mucha gente que se altera con poquito café. Y hay mucha gente que se altera muy poco con café. Pero no saben la repercusión que tiene el café en su sistema, en la forma en la que lo asimila el sistema, en cómo sí, o sea, ¿qué es lo que provoca la cafeína en el cuerpo? Por alguna razón era una sustancia prohibida para los atletas hace muchos años. Ahora ya no, porque es natural. Y los esteroides y todas esas cosas, algunos suplementos como, algunos suplementos tienen esteroides que son sustancias prohibidas para los atletas que pasan por dopaje. Pero los suplementos como tal, repito, todo está en los alimentos. De algún lugar viene. No estamos diciendo que también esté mal los procesamientos, porque ahorita se me ocurrió, los que toman leche nido en polvo, los bebés recién nacidos que toman fórmula, pues de alguna u otra forma la necesitan. ¿Por qué? Porque no pueden en ese punto en sus vidas masticarlo. Y a veces muchos alimentos son pesados para un bebé. Por eso necesitan fórmulas. No están mal los suplementos, no son malos. Ahora sí que lo dañino es la forma en la que vemos los suplementos, para qué los utilizamos y con el propósito de por qué utilizarlos. Y como tal, por eso también los multivitamínicos, todas las pastillas para dormir, todo eso está en los procesos naturales que ustedes utilizan. Solamente escojan más alimentos naturales, menos procesados, menos refinados, que sean alimentos naturales, que sean de un solo ingrediente, como lo que decía Raquel, la cúrcuma, el jengibre, la espirulina. Es un alimento que solamente pasó por un proceso, quizá para hacerse solamente en polvo, y lo puedas tener en tu casa. Pero si tú ves la etiqueta de ingredientes, solo trae cúrcuma, solo trae citrulina, solo trae espirulina, y se llaman superfoods. Y es un suplemento. ¿Por qué se llama un suplemento? Pues porque lo ponen en un polvito o lo ponen en pastilla y ya nada más te lo tomas y se acabó. No hay que masticar, no hay que hacer no hay que masticar, no hay que hacer un proceso más extraño o más largo, más que el que llegue al estómago, se disuelva en tu estómago y se terminó. Así son los suplementos. Lo que quiero decir es, hay mucha gama de suplementos. Ninguno es bueno o es malo, es ¿para qué lo necesito? Pero al final del día, es muy importante que te acerques con un entrenador o con un profesional o que te hagas varias preguntas. ¿Para qué necesitas ese suplemento? ¿Para qué necesitas pastillas para dormir? ¿Para qué necesitas multivitamínicos? ¿Para qué necesitas la vitamina D si la vitamina D proviene de que que expongas tu cuerpo al sol? ¿Para qué necesitas hierro? Quizá, por lo que dice Raquel, ¿no? Las mujeres en sus días pierden bastante sangre y es muy difícil mantener el hierro a unos niveles estables en los que no dañen los procesos biológicos por los que pasan las mujeres cuando están en su periodo menstrual. Entonces sí necesitas hierro. Y todas estas circunstancias alrededor del por qué necesitamos un suplemento, ¿no? No sé ustedes. Rach. O sea, solo para los que nos están escuchando y si están buscando suplementarse, primero yo les recomendaría vean su alimentación y algo pueden mejorar de su alimentación, ya sea la calidad o a lo mejor y si se están sintiendo muy cansados, a lo mejor y no están tomando tampoco agua, ¿no? O a lo mejor y ni siquiera están teniendo un descanso durante su día para ustedes relajarse, y eso también es algo muy importante, ¿no? Que empiecen a notar, es crear conciencia, ¿no? Si en verdad solo estás consumiendo proteína porque lo viste en, no sé, en internet o en Instagram y se te antojó, pero pues ni sabes para qué sirve, ahí no estás generando conciencia, ¿no? Y no tienes conciencia de por qué lo vas a hacer. Pero primero, y esa es como algo que a mí yo siempre digo, crea conciencia, ¿no? Conciencia de lo que vas a hacer, ¿no? Conciencia de
si vas a entrenar y después te vas a tomar tu batido de proteína, que en verdad sepas por qué lo estás haciendo, no solo porque, pues, porque sí, ¿no? Porque así no puedes ir, no podemos ir por la vida, ¿no? Solo de, pues me levanto porque pues sí, voy en automático, ¿no? Es generar esta parte, estas conexiones, ¿no? Eso es lo que yo les recomendaría a todos los que nos están escuchando, porque yo lo viví desde el sentido de, pues me la tomo porque pues me dijeron que estaba bien y que me iba a funcionar, pero no sé para qué. Y es súper diferente cuando ya lo consumes y dices, me va a funcionar para esto, ¿no? Lo hago para esto. Yo nada más, o sea, un último suplemento del que nada más me gustaría tocar, que es uno de los más estudiados, es la creatina. Y la creatina creo que hay como también varias, por eso simplemente es Monohidrato importante. de creatina Ajá, y esas monohidrato. cosas. Creo que es la más, o sea, yo les recomendaría monohidrato o creatina monohidratada, que es lo mismo, ¿no? La creatina es una molécula que se produce en el cuerpo o sea, se produce desde los aminoácidos. Uno de los principales sistemas de energía al momento de hacer actividad física intensa, y cuando me refiero a intensa es, o sea, levantamiento de pesas, que Olímpico. son, levantamientos olímpicos o de pesas, o sea, hacer un deadlift, una repetición máxima de deadlift, por ejemplo, que te toma, ¿qué será? 5 o 10 segundos. Ese tipo de demandas de energía que son rápidos, no, o sea, la principal fuente de energía o el sistema de energía que se utiliza es el... Fosfocreatina. Exacto, fosfocreatina, el ATP fosfocreatina, ¿no? Que justamente para eso te ayuda la creatina, ¿no? Pero también hay algunos, bueno, ha sido muy estudiado, uno de los principales beneficios es la mejora en la fuerza y en la potencia como tal, en el entrenamiento de resistencia. De verdad es uno de los suplementos más estudiados. También tiene algunos efectos para, bueno, se ha testeado, se han hecho evaluaciones y pruebas para capacidad corriendo de manera anaeróbica. Y bueno, en muchos estudios básicamente ha habido una mejora, ¿no? Una pequeña mejora. ¿Qué tanto? Bueno, aquí mismo habría que leer el estudio y ver exactamente, pero algo que sí es, normalmente se recomienda que la creatina no se tome todo y tampoco sus efectos son inmediatos. O sea, muchos te dicen como tómatela antes o tómatela después, o sea, al final del día creo que lo más importante es tomártela. Normalmente te recomiendan 5 gramos y normalmente sus efectos se empiezan a ver como después de 3 semanas. Uno de los efectos como secundarios que pueden suceder es que cuando no se toma con suficiente agua puede haber un poco de calambres en el estómago, eso dice, diarrea, náuseas, también pueden ocurrir cuando se toma mucha creatina en ese momento, entonces por eso también recomiendan que lo vayas como distribuyendo durante el día y también que te lo tomes con comidas. Entonces, y otra vez, si ustedes de verdad lo que buscan es mejorar su rendimiento en el sentido de que quieren levantar más peso, que quieren, o sea, que sería eso, realmente, ¿no? Que quieren ser más potentes. ¿Sí? Y normalmente esto sí se los recomendaría a personas que estén haciendo un deporte para mejorar su rendimiento, no para disfrutar el deporte. Que bueno, también ahí ya es su criterio, si solo quieren mejorar en el deporte por gusto y quieren tomar esto para que les ayude, no les va a ayudar en correr un maratón, porque no es el sistema de energía que se ocupa, ¿no? Nada más que tengan eso en cuenta. Pero la creatina sí diría que es uno de los suplementos más estudiados y más seguros, por así decirlo. Entonces eso sería otro que les recomendaría, monohidrato de creatina. Últimos comentarios, Pepe. Mamá, ya déjame tomar proteína. Dile a mi mamá. Rage. Pues esto de la creatina, aminoácidos, proteínas, pues simplemente que lo hablen con su coach, ¿no? Porque pues su coach ya sabe a lo mejor y pues cuál es el motivo del entrenamiento que les está dejando, ¿no? A lo mejor y no tenemos ni idea de lo que nos está poniendo, pero a lo mejor y es o para hipertrofia, o es aterofilia, o es de resistencia. Entonces, si en verdad ya sabes en qué grupo estás, ya vas a saber como un poquito más
vas a ir descartando, ¿no? Como de, pues esto no, porque, por ejemplo, la creatina es para, ¿de qué sirve? La creatina es para corta duración, alta intensidad, ¿no? Entonces, esta parte a lo mejor, y si estás haciendo de larga duración, pues no te va a funcionar igual, ¿no? Entonces ahí ya tienes que tú ir descartando. Sí, al fin y al cabo, sí, el coach tiene que definir cuál es la actividad que estás realizando y por qué necesitas ese suplemento, ¿no? Pues como tal, simplemente algún día, bueno, no algún día, pero pronto en otro podcast vamos a hablar acerca de la dosis. ¿Qué dosis es recomendada? Porque algo que estábamos platicando el otro día, Raquel y yo, es que todas las medicinas y todos los suplementos deberían estar controlados a una dosis específica por la edad, por el peso que tienes y ya más profundo, por la cantidad de músculo y por la cantidad de grasa que tienes en tu cuerpo. Por ejemplo, hay un gramaje de la proteína que debes de consumir si lo que quieres es mantenerte o si lo que quieres es subir un poquito de peso o si quieres bajar un poquito. Hay un gramaje de acuerdo a tu peso. Y de ahí en fuera hay un balance en los otros macronutrientes, en las proteínas y en las grasas y en los carbohidratos, que necesitas... Oye, que necesitas cumplir, perdónenme, que necesitas cumplir para cubrir estos... para cumplir la porción necesaria de cada uno de estos suplementos. Pero es muy importante, si no tienes idea de eso, lo primero es revisar que comas suficiente, que tengas energía durante el día con los alimentos, que te hidrates lo suficiente. Cuando cubres estas cosas, entonces ya te metes a más detalles. Si no eres capaz de cumplir con esas cosas, no hay necesidad de cubrir esos detalles. ¿Por qué? Porque por más que quieras solucionar algo con una receta, no te va a servir la receta si no sabes cómo implementar la receta. ¿Sí me explicó? Entonces, con esto, no sé si alguien tenga un comentario más o algo así. Rach. No, pues nada más es comunicar y pues que sí tengan fuentes confiables a todos los que nos están escuchando. Y que si tienen alguna duda, vengan y nos pregunten a nosotros. No importa que no trabajen de forma directa con nosotros aquí en el gimnasio. Y a todos nuestros clientes, si tienen alguna duda de algún suplemento, están tomando algún suplemento o han sentido algo raro o extraño, se acerquen con nosotros y nos pregunten cuáles son sus dudas, ¿sale? Cualquier suplemento, no solamente suplementos, también medicamentos. O sea, no somos doctores, pero si tenemos algún tipo de ayuda que les podamos proporcionar acerca de algún suplemento o alimentación, repito, todos los tres que estamos aquí sentados, no sé, creo que Raquel no, hemos pasado por operaciones, entonces también podemos decirles cómo funcionan los antiinflamatorios y estas cosas que inhiben el dolor o que ayudan a desinflamar las articulaciones. Los anabólicos para la recuperación. También los anabólicos para la recuperación, esteroides, etcétera, etcétera. Pueden acercarse a nosotros con sus dudas, con sus preguntas y nosotros vamos a tenerle, quizá no todas las respuestas, pero vamos a buscar la forma de cómo poder ayudarles, ¿vale? Entonces, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que si tienen alguna duda, repito, nos manden sus dudas. Vamos a ponerles la página de internet en los comentarios del podcast y del videoblog. Es examine.com y les vamos a poner otros sources acerca de la proteína y de los aminoácidos y de la creatina, por si quieren investigarlos, ¿sale? Y pues que tengan un excelente mañana, tarde. Si nos están escuchando, si están viendo el video ¿En vivo? ¿En vivo? Vale. ¡En vivo! Hola, abuelita. Si están viendo el video, pues también déjenos sus comentarios, visiten nuestro canal de YouTube, visiten nuestras redes sociales, Revolución Centro Fitness, en Instagram y en Facebook igual, y las redes personales de cada uno de ustedes, rápido. Coach Noriega. Lucho. Va a estar por acá, Coach-Luciano Cais. ¿Dónde va a estar tu tuyo? No sé, aquí en mi boca tal vez. Coach Rafael Dávalos. Y Rach. Es Raquel T-Coach. Vientos. Y todos somos parte de Colectivo Revolución Centro Fitness. Muchas gracias por haber estado con nosotros.